La noche avanzaba lentamente sobre el campamento junto al río Yabak. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si fueran testigos silenciosos de la inquietud que dominaba el corazón de Jacob. El sonido del agua corriendo parecía recordarle que su destino seguía en movimiento, aunque él se sintiera atrapado entre su pasado y su futuro. Esa noche no era una noche cualquiera, era la noche en la que Jacob sabía que debía enfrentar al fantasma que había cargado durante 20 largos años a su hermano Esaú. 20 años atrás, había huido de la casa de su padre, después de engañarlo para arrebatarle la bendición que pertenecía al primogénito. Aunque había prosperado en tierras lejanas, se había casado, había tenido hijos y acumulado riquezas. El peso de ese engaño lo había acompañado cada día. Ahora, el momento del ajuste de cuentas había llegado. Un mensajero le había traído la noticia. Esaú venía a su encuentro, y no venía solo, traía 400 hombres. El miedo se apoderó de Jacob. ¿Venía en son de paz o de guerra? ¿Buscaba venganza por el dolor que le había causado? La incertidumbre era un veneno que paralizaba su alma. Jacob, siempre astuto, siempre estratégico, comenzó a moverse. Envió regalos por delante, rebaños enteros de cabras, ovejas y camellos, con la esperanza de apaciguar la ira de su hermano. Dividió su campamento en dos, pensando que si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. Protegió a sus esposas y a sus hijos, haciendo todo lo humanamente posible para controlar la situación. Pero a pesar de toda su planificación, su corazón no encontraba paz. Sabía que esta vez, su astucia no sería suficiente. Finalmente, después de asegurarse de que toda su familia y posesiones estuvieran a salvo, al otro lado del río, Jacob se quedó completamente solo. La brisa nocturna era fría, y un silencio tenso lo envolvía. En medio de esa soledad abrumadora, se arrodilló. Su desesperación era tan grande que solo le quedaba una cosa por hacer: orar. Con la voz entrecortada, susurró: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo luchaban por salir. Yo no soy digno de toda la misericordia y la fidelidad que me has mostrado. Cuando crucé este río la primera vez, no tenía nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Te ruego que me libres de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo. Su voz se quebró. El miedo era real, casi tangible, una sombra que lo envolvía. Pero en medio de esa oscuridad, se aferraba a un hilo de luz, la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Esa promesa era su única esperanza. De repente, en la quietud de la noche, Jacob sintió una presencia. Era como si alguien hubiera surgido de las sombras, firme, silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, una figura lo tomó por el hombro. Jacob se levantó de un salto, su cuerpo tenso, listo para defenderse de lo que creía era un ladrón o un enemigo. Pero este no era un hombre común. Desde el primer instante, Jacob sintió una fuerza que lo superaba por completo. Sus movimientos eran precisos, dominantes, casi sobrenaturales. Y así, en la oscuridad junto al río, comenzó la lucha más importante de su vida. Jacob luchó con toda la fuerza acumulada de un hombre que había escapado, engañado, trabajado sin descanso, amado profundamente y temido constantemente. Luchó como alguien que sabe que su vida entera, su pasado, su presente y su futuro están siendo puestos a prueba en ese mismo instante. El misterioso oponente no pronunciaba una sola palabra, pero sus acciones eran claras. Esta no era una pelea por bienes materiales. Esta era una confrontación divina, una prueba espiritual, una noche destinada a cambiarlo para siempre. Los minutos se convirtieron en horas. El sudor corría por el rostro de Jacob, sus músculos gritaban de agotamiento, pero él no soltaba, no cedía. Cada vez que su oponente intentaba zafarse, Jacob se aferraba con más fuerza. Sus brazos temblaban, sus piernas ardían, pero algo dentro de él, un instinto más profundo que el miedo, le gritaba que no debía rendirse. Esta era su oportunidad. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris y los primeros rayos de luz anunciaban el amanecer, el hombre hizo un movimiento inesperado. Tocó la cadera de Jacob. Fue solo un toque, casi sutil, pero el impacto fue devastador. La articulación se dislocó en un instante. Un dolor agudo y paralizante recorrió el cuerpo de Jacob, y cayó de rodillas con un grito ahogado. Allí estaba él, debilitado, herido, con su fuerza física completamente agotada. Su astucia no le había servido de nada. Su poder humano había llegado a su límite. Parecía que la lucha había terminado. Pero en ese momento de máxima debilidad, Jacob hizo algo sorprendente. En lugar de soltarse,
En lugar de rendirse ante el dolor, se aferró con más fuerza que nunca. Abrazó a su oponente con la energía de la desesperación y la fe. Fue entonces cuando el hombre misterioso habló por primera vez. Su voz era tranquila pero firme. Suéltame, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob, jadeando, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, pero con los ojos llenos de una nueva determinación, respondió con una fuerza que no sabía que tenía: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Aquellas palabras resonaron en el silencio del alba como un trueno. Eran la confesión más sincera de un hombre que, durante toda su vida, había buscado bendiciones a su propia manera, en engañando a su hermano, negociando con su suegro, confiando en su propia inteligencia. Pero esa noche, en medio del dolor y el agotamiento, finalmente entendió: la verdadera bendición, la que su alma anhelaba, no se podía robar ni negociar. Solo podía venir directamente de Dios en el hombre. Entonces, le hizo una pregunta profunda: ¿cuál es tu nombre? Jacob dudó un instante, no porque no lo supiera, sino porque pronunciar su nombre era admitir quién era. Jacob significa el que suplanta, el engañador. Decir su nombre era confesar su historia de engaño y huida. Pero finalmente, con humildad, respondió Jacob. El hombre asintió lentamente, como si aceptara esa confesión, y entonces pronunció las palabras que cambiarían su identidad para siempre: allá no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido en Israel, el que lucha con Dios. Un nuevo nombre, una nueva identidad, un nombre que llevaba consigo el recuerdo del dolor de la lucha, pero también la gloria de la perseverancia y la transformación. En ese momento, el hombre lo bendijo, y tan misteriosamente como había aparecido, desapareció con la luz del amanecer. Jacob se quedó solo de nuevo, pero ya no era el mismo. Estaba exhausto, adolorido, y cojearía por el resto de su vida. La herida en su cadera no era una señal de derrota, sino un recordatorio permanente y sagrado de la noche en que luchó con Dios y fue transformado. Un recordatorio de que su fuerza no residía en su capacidad para caminar perfectamente, sino en su dependencia de Dios. Cojeando, pero con el corazón lleno de una paz y una fuerza que nunca antes había conocido. Jacob, ahora Israel, cruzó el río para reunirse con su familia. Ya no era el hombre astuto y temeroso que había enviado a todos lejos. Era Israel, el hombre transformado por la lucha divina. Cuando levantó la vista, vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Pero en lugar de la ira y la venganza que tanto temía, vio a su hermano correr hacia Elán, y en lugar de una espada, encontró unos brazos abiertos. Esaú lo abrazó, lo besó, y ambos lloraron. Lloraron por los años perdidos, por el dolor del pasado y por la gracia de la reconciliación. En ese abrazo, Jacob entendió que Dios había estado obrando en cada paso de su viaje, incluso en los momentos en que huía de sí mismo. Dios no solo había cambiado su corazón, sino también el de su hermano. La historia de Jacob nos deja un mensaje poderoso. Nos enseña que hay batallas espirituales que no se ganan con fuerza física, ni con astucia, sino con perseverancia, sinceridad y un corazón dispuesto a rendirse y a cambiar. A veces, Dios permite que lleguemos al final de nuestras propias fuerzas, permite luchas internas que nos quiebran, que exponen nuestro orgullo y nuestras culpas, para poder darnos una identidad nueva y un propósito renovado. Jacob no perdió aquella noche, fue transformado. Su mayo era debilidad se convirtió en el canal de su mayo era bendición. Así también, nosotros, cuando luchamos en oración, cuando enfrentamos nuestras fallas con honestidad, en lugar de esconderlas, y cuando nos aferramos a Dios con todas nuestras fuerzas, aun cuando duele, aun cuando nos sentimos rotos, es cuando recibimos una bendición que cambia nuestra vida para siempre. No tengas miedo de tus luchas. A veces es en la oscuridad de la noche, cuando nos sentimos solos y desesperados, que tenemos el encuentro más transformador con Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.